Mi hijo ignoró por completo mi operación de corazón y se fue de crucero con su esposa. Me escribió: ocúpate tú sola de tu enfermedad, por ahora. Llamé al notario y modifiqué las condiciones del testamento. Mi hijo, en pánico, interrumpió sus vacaciones y regresó antes de lo previsto. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. Antes de continuar, cuéntenos, por favor, de qué país nos escucha y cuántos años tiene. Nos alegra mucho conocer a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Hubo un tiempo en que esta casa rebosaba vida. Hoy parece un museo vacío, y yo, una reliquia olvidada por todos. Esta vieja mansión en Kratovo, con techos altos, vitrales, muebles de caoba y relojes antiguos en el salón, solía estar viva cuando la llenaban las voces de mi familia. Ahora solo queda el silencio. Silencio, y el crujido de mis articulaciones por las mañanas. Tengo 78 años. Me he acostumbrado al dolor punzante en los dedos, a la falta de aire al subir las escaleras, a los latidos irregulares del corazón, como si tropezara como un viejo reloj de péndulo. Incluso a eso me he acostumbrado. Pero al silencio, no. Aquel domingo estaba sentada junto a la ventana del salón. El sol atravesaba los cristales y se reflejaba sobre el parqué. Recordaba que, antes, los domingos eran ruidosos. Roland, mi esposo, cortaba la carne en la mesa del comedor, Natalia y Alexei discutían, como siempre, por alguna tontería, y yo solo sonreía. No necesitaba nada más. En ese entonces era la esposa de un hombre, madre, señora de una gran casa. Hoy soy una viuda, una anciana sola, abandonada por sus hijos. Roland murió hace 12 años de un infarto fulminante durante un viaje de trabajo en Novosibirsk. Fue absurdo. Siempre había parecido tan fuerte. Me llevaba 10 años, pero era enérgico, seguro de sí mismo, un verdadero hombre. No bebía, no salía de fiesta, solo trabajaba. Amaba su imperio petrolero como a un hijo. Nos conocimos en San Petersburgo. Yo trabajaba en la biblioteca municipal tras graduarme, y él, ya un hombre hecho y derecho, asistía a un evento benéfico. Hizo una gran donación, me vio, se acercó, y se quedó a mi lado toda la velada. Tus ojos son del color del whisky, me dijo. Me sonrojé. Hoy, quizá me habría reído, pero entonces hablaba con sinceridad. 6 meses después, nos casamos. Un año más tarde compró esta casa en Kratovo. Necesitamos más habitaciones, dijo, tendremos hijos. Y llegaron. Primero Alexei, luego Natalia. Aún conservo en la repisa de la chimenea aquella fotografía. Los 4 en la terraza. Alexei tenía 6 años, Natasha 4. Roland con su mano sobre el hombro del niño, yo con las mías sobre los hombros de nuestra hija. Sonreíamos. No imaginaba entonces que, medio siglo después, estaría sentada en el mismo sillón, sola, recordando cómo terminó todo. Natalia se fue justo al terminar la secundaria. Aquí no hay nada para mí, dijo cerrando su maleta. Entró a la Universidad Estatal de Moscú, luego se casó, tuvo 3 hijos, vive en Sochi y trabaja en una fundación ecológica. Llama a veces, viene en Año Nuevo, aunque no todos los años. Alexei es mi herida. Fue mi primer hijo, mi todo. Siempre lo consentí. Roland veía en él a su sucesor, yo solo veía a mi hijo. No logró ingresar a ninguna universidad prestigiosa, lo que decepcionó mucho a su padre. Yo decía, no importa, cada uno tiene su camino. Ingresó a un instituto técnico, pero lo abandonó en segundo curso. Está buscando su rumbo, repetía yo. Roland insistió en que trabajara en su empresa, para que aprendiera el valor del dinero. 3 meses duró. Quiero mi propio negocio, anunció. Un boutique de ropa, le di el dinero. Cerró a los 6 meses. Luego vino un restaurante, luego una agencia inmobiliaria. Cada vez lo apoyé, cada vez fracasó. Tras la muerte de Roland, Alexei empezó a visitarme con más frecuencia. ¿Cómo estás, mamá? Todo bien, respondía. Y pensaba, ¿será que realmente se preocupa? Pero luego recordaba el testamento, Roland me lo dejó todo, y solo tras mi muerte pasará a los hijos. Entonces entendía, solo venía a comprobar si aún estaba viva. Hace 5 años,
Alexei se casó con Oksana, su segunda esposa, tercera de ella. Fría, impecable, parecía sacada de la portada de una revista. Me miraba como si yo fuera un mueble viejo. Cortés, pero con desprecio. Desde su aparición, Alexei comenzó a... Venía a verme una vez cada 2 meses, se quedaba 15 minutos y, a veces, solo enviaba mensajes breves. ¿Cómo te sientes? Feliz año nuevo. Hola, mamá, ¿estás en casa? El año pasado olvidó mi cumpleaños. Una semana más tarde, envió un ramo de flores y una tarjeta de regalo para una tienda en la que jamás había estado. Los nietos venían solo cuando necesitaban algo. Abuela, para la matrícula. Abuela, para un viaje. Abuela, para el coche. Yo daba, porque era la única forma de verlos. En la casa reinaba el silencio. El reloj marcó las 3, hora de tomar las pastillas. Me levanté, apoyándome en el bastón. Las rodillas dolían, el corazón latía con irregularidad. Respiraba con dificultad, como si ascendiera por una empinada cuesta. El médico dijo, es la edad. Pero yo sabía que no era solo eso. Las pastillas estaban organizadas en pequeños recipientes rotulados sobre la mesa de la cocina, mañana, tarde y noche. Una farmacia en miniatura. Me senté, me serví un vaso de agua y me tragué un puñado de cápsulas de colores. Luego volví a mirar por la ventana. Del otro lado de la verja, mi vecina Ina, viuda desde hace 3 años, trabajaba en su huerto. Tiene 65 años, está llena de vida, activa. A veces venía a tomar el té conmigo, traía mermeladas caseras y hablaba de su hija Elena, enfermera en la clínica de Kratovo. Ina era la única que aún venía a verme sin pedir nada, sin motivo. Y aún así, no muy seguido. De pronto, sonó el teléfono con un estruendo inesperado. Me sobresalté y derramé un poco de agua sobre el batín. En la pantalla, Alexei. Hola, mamá. Hola, hijo. Estoy por aquí cerca, pasaba de camino. ¿Puedo pasar 5 minutos, si no estás ocupada? Vive en Kratovo, a 20 minutos de aquí, pero me visita menos que Natalia, que está en Sochi. Claro, estaré encantada de verte, respondí, y lo decía de corazón. Era mi hijo, pese a todo. Apresurada, fui a la cocina, le pedí a Marfa, la empleada, que preparara café y pusiera en una bandeja sus galletas favoritas. Después me arreglé un poco. Me alisé el cabello, me pinté los labios. Me miré en el espejo. Arrugas en el contorno de los ojos, piel fina, el cabello recogido en un moño impecable. Roland siempre decía que yo envejecía con elegancia. Me pregunto qué diría ahora. Alexei llegó 40 minutos después. Como siempre, impecable, chaqueta de tweed, reloj carísimo, gafas con montura de lujo. Me besó en la mejilla, seco, casi con formalidad, y pasó directamente al salón. ¿Cómo te encuentras, mamá? Lo sobrellevo, hijo. ¿Y tú? ¿Y Oksana? Bien, todo bien. Por cierto, vamos a hacer un crucero por el Mediterráneo, 11 países, 2 semanas, un barco de lujo, restaurantes, excursiones. Hablaba con entusiasmo, como si relatara unas vacaciones soñadas. Ni una sola pregunta sobre cómo había estado yo, sobre mi salud, sobre mi ánimo. Solo hablaba de sí mismo. Yo escuchaba, sonreía, lo observaba, un hombre hecho y derecho, mi hijo, y no entendía por qué había venido. La respuesta no tardó. Mamá, ¿recuerdas que te hablé del proyecto del boutique hotel en las montañas? El socio, las reformas, la estrategia, el potencial. Guardé silencio. Ya había oído todo eso antes. Solo falta un poco para terminar. 800,000. Es cuestión de meses. Todo se recuperará rápido, con intereses. Te lo devolveré. Me levanté en silencio, fui al despacho, tomé la chequera y escribí un cheque por 100. No podía más. Tampoco creía en sus promesas. Sabía que el dinero se perdería, como siempre. Pero se lo di, porque era mi hijo, porque era la única forma de tenerlo cerca. Gracias, mamita, te adoro, dijo, besándome la mejilla, y prometió venir la semana siguiente. Ambos sabíamos que no lo haría. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa se volvió aún más silenciosa. Volví a mi sillón junto a la ventana.
Las manchas de sol ya no brillaban sobre el parqué, trepaban por la pared. El día se acercaba a su fin. Entonces, el corazón se encogió. No era solo un pinchazo, era una presión profunda que irradiaba hacia el brazo izquierdo y el cuello. Me costaba respirar. Intenté alcanzar el teléfono, pero los dedos temblaban, ajenos, torpes. Logré sacar el móvil del bolsillo del batín y marqué el 103. Aló, pecho, dolor. Después, un vacío. Desperté en una sala de hospital. Olor fuerte a desinfectante. Zumbido de los aparatos. Los párpados pesaban. Alguien hablaba cerca de mí. Una voz familiar. Valentina Pavlovna, ¿puede oírme? Soy el doctor Joborostov. Ha sufrido un infarto de gran magnitud. Hicimos todo lo posible, pero necesita una operación urgente, un bypass aorto-coronario. Hablaba con serenidad y profesionalismo, explicándome con detalle la obstrucción de las arterias, los riesgos, la urgencia. Yo asentía, pero en mi mente solo resonaba una idea: llamar a mis hijos. Pedí a la enfermera que me facilitara un teléfono. La primera a quien llamé fue Natalia. Mami, su voz temblaba. Iré, te lo prometo, pero no ahora. Olivka tiene exámenes esta semana, ¿me entiendes? Te juro que estaré en contacto cada día. Comprendí. Los hijos, sus ocupaciones, la distancia. No la culpaba. Nunca la culpé. Luego intenté llamar a Alexei. No respondió. Le dejé un mensaje de voz. Después le escribí: Alexei, estoy en el hospital. Necesito una operación urgente al corazón. Tengo miedo. Llámame. La respuesta llegó 2 horas más tarde. Mamá, acabo de ver tu mensaje. ¿Cómo estás? Estoy muy ocupado. Iré mañana. Pero no vino. Ni al día siguiente. Al tercer día, lo volví a llamar. Hijo, la operación será la próxima semana. Tengo miedo. Me siento mal. Mamá, estoy pasando un momento muy complicado. Todo se me viene encima. El hotel, los préstamos. Ya sabes. Pero una operación al corazón es algo serio. Me interrumpió. Mamá, Oksana y yo ya pagamos un crucero. Los boletos no son reembolsables. Todo está reservado. Espero que lo entiendas. Guardé silencio. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Claro, hijo, lo entiendo. El descanso es importante. Que disfruten el viaje. Él no dijo nada. El silencio lo cubrió todo. Un rato después, llegó un mensaje. Lo abrí con la esperanza ingenua de que hubiera cambiado de opinión. Solo contenía 8 palabras. Resuélvelo tú sola, con tu enfermedad. Leí esas palabras una y otra vez. Me temblaban las manos, los ojos secos, y entendí: allí estaba la línea, la frontera tras la cual ya no hay retorno. Más tarde entró a la habitación una joven enfermera. Valentina Pavlovna, ¿se siente mal? ¿Ha estado llorando? Me giré hacia la pared. Pero ella se acercó, se sentó junto a mí y me tomó la mano. Me llamo Elena. Soy hija de su vecina, Ina. Mi madre me pidió que la cuidara. La miré. Tenía el rostro sencillo, los ojos amables, como de alguien cercano. Por primera vez en mucho tiempo sentí calor. Proveniente de alguien ajeno. No de mi hijo, no de mi hija, de Elena. Gracias, hija. Susurré con esfuerzo. Hablamos de la vida, del miedo, de la soledad. Voy a estar con usted, dijo ella, apretándome la mano. Antes de la operación y después también. No se preocupe, asentí. Las lágrimas, por fin, se deslizaron por mi rostro. Esa noche, en la penumbra de la habitación, mirando al techo, comprendí algo: debía cambiar mi testamento. Tomé el teléfono y busqué un número al que no había llamado en 12 años. El notario, viejo amigo de mi difunto esposo. El mismo que redactó el testamento tras la muerte de Roland. Aló, Teodor, soy Valentina Pavlovna. Necesito que vengas mañana al hospital. Vamos a cambiarlo todo. La noche previa a la operación apenas dormí. En la penumbra, el gotero marcaba el ritmo de mi corazón. Oía pasos de los guardias tras la puerta. Pero no pensaba ni en el dolor ni en los cirujanos, pensaba en mi hijo. En ese mensaje cruel. Y pensaba en Elena, que cada noche revisaba el suero. Acomodaba las almohadas, me sostenía la mano. Sin interés, sin cálculo. Al amanecer, la puerta se abrió en silencio.
Era ella. ¿No ha dormido?, preguntó suavemente, cerrando la puerta tras de sí. No, dije. He estado pensando. Se acercó, me acomodó la almohada, me acarició el hombro. Estaré con usted durante la operación, ¿recuerda? Pedí formar parte del equipo. Soy asistente de cirugía cardíaca. No la vamos a dejar sola. Por primera vez en mucho tiempo sentí calma. No era de mi sangre, pero en ese momento era más cercana que nadie. Gracias, Elena, susurré. No imaginas cuánto significa para mí. A las 8 en punto llegó Teodor. El mismo de siempre, erguido, elegante, con su abrigo costoso y una carpeta perfectamente ordenada bajo el brazo. Rozando los 70, pero con la entereza intacta. Por su edad, Valentina Pavlovna, dijo él, sentándose a mi lado, ¿está segura de que quiere hacer esto ahora, a tan solo unas horas de la operación? Más que segura, Teodor. No tengo la menor duda. Él abrió la carpeta. Esta es la última versión, la casa, las cuentas, las acciones. Se reparten en partes iguales entre Alexei y Natalia. A los nietos, unos ahorros simbólicos al cumplir la mayoría de edad. Todo tal como se redactó tras la muerte de Rolando. Asentí. Ahora todo será diferente. Voy a dictar. Tú escribe. Teodor alzó una ceja, pero encendió la grabadora sin decir palabra y comenzó a escribir a mano. Primero, la mitad de mi patrimonio para Elena Sergeyevna Trofimova, hija de mi vecina Ina. Por su cuidado, por no haberme dado la espalda. Teodor no discutió, solo asintió. Segundo, la casa, los títulos, las cuentas y las inversiones pasarán a un fideicomiso que yo misma administraré hasta el fin de mis días. Cada año, en el día de mi cumpleaños, decidiré qué familiar recibirá parte de los rendimientos. Será en función de su conducta, de su compromiso, de su humanidad. ¿Quiere imponer un examen a sus herederos?, ironizó Teodor. Quiero justicia. Quiero que aprendan a ser personas, no simples consumidores. Y si no aprenden, no recibirán nada. ¿Entendido? ¿Y los nietos? A cada nieto, 250.000 rublos al cumplir los 25 años. El dinero quedará en el fideicomiso, bajo tu supervisión. Él asintió de nuevo. Luego, con cautela, preguntó. ¿Y Alexei? Entrecerré los ojos. Que se quede con lo que tanto ansiaba, un lugar en el panteón familiar del cementerio del bosque. Que sepa que allí lo esperan desde hace tiempo. Teodor rió, de verdad esta vez. Valentina Pavlovna, no ha cambiado usted en absoluto. No, Teodor. Simplemente abrí los ojos. Más vale tarde que nunca. 20 minutos después regresó con el documento final. Llamó a 2 enfermeras como testigos y formalizamos todo, firmas, sellos y certificado médico de mi lucidez, todo desde la habitación. Antes de irse, Teodor me tomó la mano. Lo presentaré hoy mismo en el registro. Y estoy de su lado. Como siempre, asentí. Solo una cosa te pido, a Elena no le digas nada todavía. Quiero decírselo yo misma, después de la operación. Cuando se fue, me quedé sola otra vez. Pero sentía una extraña ligereza, como si por primera vez en muchos años hubiera hecho algo importante por mí, sin miedo ni remordimientos. No fue venganza, fue justicia. La operación estaba programada para las 10 de la mañana. A las 9:00, Elena entró en la habitación. Llevaba una bata limpia, el cabello recogido bajo la cofia quirúrgica y el historial en la mano. Pero en sus ojos no había frialdad profesional, sino calidez humana. ¿Lista?, preguntó. No del todo, respondí con honestidad. Pero, ¿quién está verdaderamente preparado para que le abran el pecho? Ella sonrió con dulzura. Su fuerza está en que lo entiende todo. Eso no es debilidad. Me ayudó a trasladarme a la camilla, revisó la vía intravenosa y me miró a los ojos. Estaré con usted durante todo el procedimiento. El cirujano es el mejor de la región, pero, si le soy sincera, mi tranquilidad no viene por él. Asentí en silencio. Yo tampoco tenía palabras, solo un sentimiento, no estaba sola. Rodamos por el pasillo. Techo blanco, luz fluorescente, el sonido monótono de las ruedas. Frente a la puerta del quirófano, una pausa. El anestesista, de rostro amable, se inclinó hacia mí. Cuente de 10 a 1.
Inspire profundo. Todo saldrá bien. 10, 9. Lo último que vi antes de caer en la oscuridad fueron los ojos de Elena, tranquilos. Firmes. Como si mi viejo mundo se desmoronara, pero en el nuevo aún hubiera alguien que me sostenía la mano. Desperté ya en cuidados intensivos. Me zumbaba la cabeza, la garganta me ardía por la sonda, el pecho parecía clavado a una tabla. Intentaba respirar, pero no podía. Valentina Pavlovna. Una voz atravesó el ruido. Todo salió bien. Es usted fuerte. Lo logró. Era Elena. No podía hablar, solo asentí. El resto fue bruma. Los días siguientes fueron duros, inyecciones, pastillas, dolor, ejercicios de respiración, debilidad, a veces lágrimas. Pero con cada amanecer, todo era un poco más llevadero. El tercer día me trasladaron a una habitación común. Se está recuperando mejor que muchos de 40, dijo el doctor Joborostov, hojeando la historia clínica. Eso significa que aún es muy pronto para descartarla, Valentina Pavlovna. Sonreí con ironía. Claro, doctor. Tengo demasiadas cosas pendientes como para morirme ahora. Apenas estoy empezando a vivir de verdad. Cada día venía Elena, a veces solo por un minuto, para medirme la presión. Otras veces se quedaba media hora, leía en voz alta alguna revista, me acomodaba la almohada, me traía un té de la sala de médicos. No faltó ni un solo día. Alexei no llamó, ni escribió. Natasha, en cambio, enviaba cada día un mensaje corto. Mamá, ¿cómo estás? Te extrañamos. Pronto iré a verte. Mi vecina Ina también pasó un día, trajo un pastel de requesón hecho en casa. Después Elena lo calentó y me lo sirvió en un tazón. Y una tarde, sentada junto a la ventana, ya sin el suero, con una manta sobre los hombros, entró Elena. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Mejor, de verdad. Y gracias, no por la comida ni por los cuidados. Gracias por estar. Ella se sonrojó y encogió los hombros. Solo cumplía con mi trabajo. No, negué con la cabeza. El trabajo son las inyecciones y los informes. Tú estuviste conmigo cuando nadie más vino. Se sentó a mi lado en silencio. No hizo falta decir nada más. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía fuerzas para afrontar lo que viniera. La mañana del sexto día tras la operación amaneció inusualmente soleada. Entraban por la ventana esos rayos de primavera que no abrigan, pero prometen cambio. Estaba sentada con una taza de té en la mano. En la cabeza, silencio. El teléfono seguía mudo, ni una llamada de Alexei. Cero. Pero no sentía rabia, solo entendía, él tenía otras prioridades. Y yo, que alguna vez estuve en esa lista. Ahora seguramente estaba en el último lugar, quizá incluso por debajo de un socio comercial o de su perro. Golpearon la puerta. ¿Puedo? Me giré, me quedé paralizada. En el umbral estaba Alexei, el rostro cansado, barba de varios días, los ojos apagados. En las manos, un ramo ostentoso de orquídeas, rosas y lirios. De ese tipo de regalos caros y sin gusto. Como todo en su vida. Mamá. Entró en la habitación. Me incorporé en la cama. No dije nada. Mamá, ¿cómo estás? En cuanto supe que era grave. Tomé el primer vuelo. Estaba fuera de mí. Fue mi error. Perdóname. No respondí. Solo lo miraba. A ese hombre que eligió un crucero mientras a mí me detenían el corazón. Colocó el ramo en la mesita y se sentó junto a la cama. Oksana también regresó, pero se sentía mal. Se mareó en el barco. Te manda saludos. Dice que vendrá pronto. Asentí. No le recordé que Oksana siempre decía que el mareo era un invento y jamás había sufrido de eso. Mamá, ¿te ves? Bien. Incluso diría que más joven. De verdad. Gracias, respondí en voz baja. Los médicos dicen que me estoy recuperando. Nos sumimos en un silencio incómodo. Él miraba a su alrededor. Observaba los libros, las revistas, el frutero. ¿Y todo esto quién te lo trae? Ina. Y Elena, su hija, trabaja aquí. Tal vez la recuerdes. Elena, la enfermera, frunció el ceño. Esa misma. Estuvo conmigo todo este tiempo. Guardó silencio. Su mirada cambió, se volvió calculadora, alerta. Conocía bien ese gesto. Estaba evaluando algo. Mamá,
dijo de pronto. Escuché cosas raras sobre tu testamento. ¿Es cierto que lo cambiaste? Ahí estaba. Por eso había venido. Lo miré directamente a los ojos. Sí, es cierto. Palideció. ¿Pero por qué? Si todo estaba bien. Soy tu hijo. Justamente por eso. Porque eres mi hijo. Te lo di todo. Y a cambio recibí 8 palabras. ¿Las recuerdas? Desvió la mirada. Tensó los hombros. Mamá, estaba estresado. No sabía cómo reaccionar. Ya teníamos todo reservado. Los créditos, los compromisos. Y yo tenía un corazón que podía dejar de latir para siempre. Guardó silencio. Luego se puso de pie de golpe. Todo esto es por esa enfermera. Te hiciste amiga de ella y ahora quieres dejarle todo a una extraña. Ella estuvo conmigo mientras tú te ibas de vacaciones. Me sostuvo la mano cuando tú me abandonaste. Quizá no es tan extraña como crees. Se puso aún más pálido. Luego se irguió, rígido. Mamá, esto no es serio. Soy tu hijo. No puedo quedarme sin nada. No dejo a nadie sin nada, dije con calma. Pero ya no reparto herencias a quienes se acuerdan de su madre solo cuando les conviene. Él quiso responder, pero en ese momento entró Elena con una bandeja. Ay, perdón, no sabía que tenía visita. Sonreí. No pasa nada, Elena. Te presento a mi hijo, Alexei. Alexei, ella es Elena, de quien ya has oído hablar. Se saludaron con cortesía, demasiada cortesía. Fría, distante. Ella revisó el gotero, la presión, la temperatura. Todo en orden, dijo mirándome. La tensión está estable. Esta noche retiramos los puntos. Un día más, quizás 2, y podrá irse a casa. Gracias, Elena, respondí. Espero que vuelvas más tarde. Por supuesto, estoy aquí hasta las 8. Se fue, nos quedamos solos. Alexei no aguantó. ¿Le permites que te llame por tu nombre? Fui yo quien se lo pidió. ¿Tan cercanas se han vuelto? Sí, mientras tú estabas de crucero. Se giró hacia la ventana. Hervía por dentro, pero se contenía. ¿Vas a dejarle todo a extraños? Lo miré largo rato, en silencio, con serenidad. Voy a dejarlo todo a quienes están cuando realmente importa, no cuando les resulta cómodo. Alexei se levantó y empezó a caminar por la habitación. Estaba nervioso, se notaba hasta en la forma en que se mordía la mejilla. Luego se detuvo bruscamente y se volvió hacia mí. Mamá, sé que estás dolida. No estuve allí, pero tú sabes que te quiero, que siempre te he querido. Es solo que, la vida, el trabajo, los compromisos. Eres un hombre adulto, Alexei, lo interrumpí con calma. Y toda la vida dijiste lo mismo, que tenías ocupaciones, y yo siempre quedé en segundo plano. Se quedó quieto. Continué. ¿Recuerdas cuánto dinero invertí en tu boutique, tu restaurante, la agencia, tu boda con Oksana, el piso, el coche, las vacaciones? Bajó la mirada, en silencio. 1.320.000 rublos en 10 años. Y jamás dijiste, gracias. Ni devolviste un solo rublo. Alzó la cabeza. Quise hacerlo, mamá. Lo planeaba, pero no me salió. Ni siquiera lo intentaste, dije con suavidad. Porque sabías que no te lo exigiría. Porque soy tu madre. Porque aguantaría todo. Porque lo daría todo sin pedir nada. Se sentó despacio. Mamá, no pensarás que no te amo. Simplemente no sé hacerlo de otra forma. En esta familia siempre fue así. Papá da, tú das. Yo crecí con eso. Eso se acabó, dije. No soy un banco, ni un fondo de inversión, ni la garantía de tus fracasos. Soy una persona, una mujer que estuvo a punto de morir mientras tú leías el menú en el restaurante de un crucero. Se cubrió la cara con las manos. Guardó silencio un minuto, luego susurró. ¿Cambiaste el testamento? Sí, asentí, pero lo sabrás por el notario, cuando llegue el momento. Levantó la cabeza. Tenía la mirada vacía. ¿Entonces solo me dejarás el terreno del cementerio? Exacto, respondí sin alterar el tono. En caso de que realmente te interese saber dónde estaré enterrada. Se levantó de golpe. La rabia se le notaba en todo el cuerpo. Esto es injusto. Soy tu hijo. Soy tu heredero. Eres un hombre adulto, dije sin elevar la voz. Tienes todo lo necesario para construir lo tuyo.
Pero te pasaste la vida esperando quedarte con lo mío. Se quedó quieto, respirando agitado. Luego se dio la vuelta y salió sin despedirse. 10 minutos después, volvió Elena. Sonreía, como siempre, con humanidad. ¿Todo bien? Sí, asentí. Solo vino alguien que toda su vida pensó que podía comprarme con un ramo de flores. Ella se acercó en silencio, me sirvió un vaso de agua, revisó la presión. No hablamos. No hacía falta. Todo estaba claro sin palabras. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana. El atardecer teñía el cielo sobre el patio del hospital. Y de pronto lo supe, ya no tenía miedo. Ni a la muerte, ni a la soledad. Porque ahora era dueña de mi vida. Por primera vez en muchísimo tiempo. Pasaron 3 semanas. Me dieron el alta. Volví a mi casa en Kratovo. Marfa limpió lo que el polvo había alcanzado. Mi vecina Ina me trajo borscht y empanadas caseras. Elena venía día por medio, a veces solo con una taza de té, a veces en silencio. Volví a sentarme junto a la ventana. Pero esta vez no había silencio. Había paz. Alexei desapareció. No llamó, no escribió. Pero yo sabía que no se había rendido. Se estaba preparando. ¿Para qué? Ni él lo sabía aún. Sabía que estaba perdiendo. Este domingo invité a todos, a Natalia con su esposo y sus hijos, a Alexei con Oksana y su hija del primer matrimonio, a Ina, a Elena y a Teodoro, el notario. Los reuní en el salón, como solíamos hacer antes, solo que esta vez no era para celebrar, sino para enfrentar la verdad. Salí del dormitorio vestida con un sobrio vestido azul marino y llevaba el broche de perlas que alguna vez me regaló Roland. El cabello, cuidadosamente recogido, la espalda, erguida. Al entrar en la habitación, todos guardaron silencio. Natalia se levantó, se acercó y me abrazó con sinceridad. Asentí levemente. Alexei estaba rígido, como si enfrentara un examen. Oksana mantenía una expresión fría, imperturbable. Elena, con su hijo, parecía algo incómoda, pero tranquila. Me situé en el centro de la sala. Gracias por venir. Hoy no es una celebración, pero sí un día importante. Quiero informarles que he modificado mi testamento. Una pausa. Todos quedaron inmóviles. Teodoro se puso de pie, sacó una carpeta y me entregó los documentos. Los tomé. La primera parte de mi patrimonio ya ha sido transferida a Elena Sergeyevna Trofimova, 500,000 rublos, en agradecimiento por haber estado a mi lado cuando más lo necesitaba. El impacto fue inmediato. Silencio absoluto. Alexei se estremeció. Oksana inclinó la cabeza, en aparente gesto de cortesía, pero sus ojos eran puro hielo. La segunda parte se destina a mis nietos. 250,000 rublos para cada uno. Pero no de inmediato. Recibirán esa suma al cumplir 25 años. Hasta entonces, el dinero estará bajo la supervisión de Teodoro, sin acceso por parte de sus padres. Los adolescentes se animaron. Natalia asintió, con moderación. Alexei se puso pálido. Todo lo demás, bienes inmuebles, cuentas, acciones, se transfiere a un fideicomiso. Yo seguiré administrándolo mientras viva. Cada año, en mi cumpleaños, decidiré quién recibirá parte de los beneficios. Según su comportamiento, quién llama, quién visita, quién está presente de verdad, y no solo en el papel de familiar. Recorrí a todos con la mirada. Tras mi muerte, el fideicomiso quedará en manos de 3 personas, Teodoro, Elena y otra persona que nombraré más adelante. Solo ellos decidirán quién merece heredar lo que dejo. Alexei se levantó de golpe. Esto es un chantaje, una burla. ¿Qué es esto? ¿Un casting? No, respondí con serenidad. Ya no doy por obligación. Ahora elijo a quien considero digno y a quien no. Oksana apretó los labios. Esto es humillante. No somos niños. Somos familia. Te equivocas, Oksana, le contesté con calma. Ser familia no es una palabra en un documento. Es lo que uno hace, no lo que uno dice. Natalia permanecía en silencio. Luego se levantó. Mamá, ¿estás segura? Esto podría provocar resentimientos. El resentimiento ya existe, hija, respondí suavemente. Lo único que ha cambiado es que ahora es visible. Teodoro repartió copias de los documentos. Todo estaba firmado, todo era oficial.
Alexei me miraba con una mezcla de rabia, dolor y miedo. Pero no era miedo a perder el dinero. Era miedo a perder el poder, el control. Quiso decir algo, pero me adelanté. Tienes 1 año, Alexei. No para suplicar, sino para demostrar que eres una persona. No un heredero, el consumidor. Por ahora, no lo veo. Se marcharon en silencio, Oksana, con la mirada entrecerrada, Alexei, cabizbajo. Polina, su hija, se acercó a mí y me abrazó. Abuela, yo te quiero. No por el dinero. Contuve las lágrimas. Gracias, cariño. Eso es lo más importante. Cuando todos se fueron, nos quedamos solas en la cocina con Elena. Ella estaba sentada con una taza de té, aún visiblemente conmocionada. ¿Por qué lo hiciste?, me preguntó. Porque, por fin, lo entendí, toda mi vida he dado. Ahora quiero decidir a quién dar y por qué. Asintió en silencio, y por primera vez no lo hizo como enfermera, sino como alguien cercano, como una amiga. Gracias por estar conmigo hasta el final. Si esta historia te conmovió, dale like, deja un comentario. ¿Has vivido algo parecido? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Tu participación ayuda a que el video llegue a más personas y nos motiva a seguir compartiendo historias reales. Gracias por escuchar. Cuídate, vive mucho, y vive de verdad.